Acá. Bueno, tengan todos entonces un saludo de parte de Hangar Central, la comunidad aeronáutica profesional más grande. Hoy tenemos una sesión muy especial porque vamos a hacer una revisión del currículum de técnico de mantenimiento aeronáutico, una visión pedagógica muy interesante y bueno, por supuesto, cómo convertirse pues en técnico de mantenimiento aeronáutico, que, que es una parte esencial de la industria aeronáutica. Entonces, para, para iniciar, les voy a robar unos minutos a nuestro ponente de hoy, hablarles un poco de, por supuesto, a los nuevos en la comunidad, hablarles un poco de Hangar Central. Les comento. Bueno, antes de esto, que quiero mencionar muy especialmente a nuestros amigos de Aerohermo, que es una revista aeronáutica que tiene más de 10 años en el mercado, ya van por su edición número 40. Ahora mismo la revista tiene, ya nosotros tenemos la edición número 40 y tiene un contenido fantástico que pronto además también van a poder ver dentro de Hangar Central, parte de ese contenido. De todas maneras, allí tienen su página web en la que pueden acceder a parte de ese contenido también. Les recomiendo muchísimo de la industria, toda la información de la industria aeronáutica está en Aerohermo, con trabajos de muy gran nivel. La verdad les recomiendo mucho entrar en esta publicación. Además, darle muchas gracias, ¿no? Que nos ayudan también a tener estos espacios para toda la comunidad aeronáutica. Y bueno, continuamos. Vamos a hablar un poco de Hangar Central. Hangar Central, como la mayoría ya sabe, la idea principal fue generar valor a la comunidad aeronáutica, ¿no? A través de estos espacios virtuales, poder apoyar a todas las personas de la industria desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces, justamente Hangar Central es una red profesional aeronáutica, con donde nuestra misión es ayudar a estudiantes, profesionales y empresas a crecer dentro de la industria, ¿no? Y nuestra visión, y nosotros creemos fielmente que lo estamos logrando, es ser la comunidad líder en toda la región desde el punto de vista aeronáutico, para apoyar justamente desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional a toda la comunidad y a la industria aeronáutica, que es algo que nos apasiona a todos los que estamos acá, ¿no? Bueno, pero porque es importante estar dentro de Hangar Central como comunidad, lo primero es que expones tu perfil profesional a toda la comunidad. Si está toda la comunidad aeronáutica en Hangar Central, tienes la oportunidad de entrar en contacto justamente con toda esa industria. También conectas con profesionales, ¿no? Profesionales de todos los niveles, desde estudiantes que de pronto están en México, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, con también directivos de compañías importantes dentro de Hangar Central, o con también profesionales y académicos para poder compartir conocimientos. Además, utilizar, por supuesto, la mensajería interna dentro de Hangar Central, que es absolutamente gratuita, y la pueden entrar en contacto con todas las personas que están ahí en Hangar Central. Otra cosa muy importante es que justamente fortaleces tu marca personal. Si de pronto eres una persona que sabe mucho sobre aviónica, entonces puedes empezar a crear contenido sobre aviónica y de pronto algún reclutador o alguna empresa puede verte y puede hacerse una relación allí. A lo mejor hay algún proyecto o otro colega hacen un proyecto juntos. Ha ocurrido eso dentro de Hangar Central, cosa que a nosotros nos contenta muchísimo. Y como empresa, bueno, por supuesto, si tu negocio es la industria aeronáutica o tu mercado es la industria aeronáutica, no tiene ningún tipo de sentido que no estés en Hangar Central, ¿no? Además que, como les mencioné, todas estas actividades son absolutamente gratuitas, y lo pueden utilizar pues como mejor les parezca apropiado, ¿no? Como les prometí, era muy corto el tiempo. Vamos a comenzar justamente con nuestra ponencia de hoy, nuestra masterclass, y lo primero es presentando, por supuesto, a nuestro experto.
Marco González es director de Aerodidáctica. Además, es magíster en Gerencia Avanzada de Educación y licenciado en Educación de la Universidad Central de Venezuela, así como ingeniero en Instrumentación y Control y técnico en Mantenimiento Aeronáutico con más de 25 años de experiencia, desempeñándose en distintos ámbitos de la profesión de la aviación. Pues al tener esta combinación del área educacional y el área de la aviación, de la industria de la aviación, pues por supuesto tenemos un lujo nosotros de estar en esta sesión, pues combinando estas dos áreas. Entonces, de nuevo, Marco, muchísimas gracias por estar aquí, por cedernos este tiempo de tu agenda. Vamos a seguir avanzando acá. Bueno, como todos ustedes saben, vamos a mencionar un poco las reglas de juego, sobre todo para los nuevos en la comunidad. Todos los micrófonos y las cámaras estarán apagados para hacer más fluida nuestra conversación, nuestra sesión. Todas las preguntas que vayan surgiendo, muy importante, en la casilla de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de su cliente de Zoom, pueden hacerlas allí. Esas preguntas solamente las podremos ver el ponente y los moderadores, y se leerán al final de la ponencia, ¿no? Para hacerlo lo más ágil posible. Pasadas las 24 horas, es decir, mañana, eso de la misma hora que estamos en este momento, van a recibir en su correo electrónico el certificado de asistencia de esta sesión, ¿no? Y de todas maneras, si por alguna razón no lo recibieron o ven que ha pasado el tiempo y no lo reciben, pueden escribirnos en la mensajería interna de Hangar Central, que es muy sencilla para usar. O sea, simplemente entran en su perfil de Hangar Central, el paso 1, luego en el pequeño botón que aparece un sobre, sí, un sobre, ¿no? Un icono de mensaje, le van a hacer clic allí. Cuando abra la pantalla de la mensajería, para escribir un mensaje nuevo, van a este icono que parece un lápiz o un bolígrafo. Allí van a escribir Hangar Central Support. Y el equipo de Hangar Central, pues, les va a atender y les va a enviar el certificado. De pronto, si quieren entrar también en contacto directo con nuestro ponente de hoy, hay alguna duda que haya quedado, nos les pueden escribir nosotros. También se les pueden escribir directo a Marco Gómez, que está dentro de Hangar Central, y se la escriben allí. Y allí, pues, por supuesto, le va a poder contestar. Entonces, bueno, dicho esto, la torre de control, Marco nos dio la autorización. Entonces, es hora del despegue. Todo tuyo, Marco. Perfecto, muchas gracias, Boris. Muy esperado esta clase, esta masterclass de parte y parte, ¿no? De Hangar Central y también de nosotros, de parte de Aerodidáctica, y en lo mío particular, les doy las más sinceras palabras de agradecimiento por eso, ¿no? Por darnos esta oportunidad, esta palestra. Bueno, saludo a toda la comunidad de Hangar Central, a la que me honro de pertenecer también, y no solamente como particular, sino también como empresa. Aerodidáctica también forma parte de esa comunidad de empresas que conforman esta gran red que se va cada vez ampliando más. Es un ambiente en el que nosotros, los entusiastas de la aviación, nos sentimos totalmente a gusto en este ambiente de Hangar Central. Siempre le comentaba a Boris cuando lo conocí que yo siempre decía era Hangar Central, porque yo, o sea, tipo, en inglés pues, no, pero es Hangar Central, orgullosamente en español, Hangar Central. Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Qué bueno que haya tantas personas interesadas en este tema, en cómo se forman los técnicos de mantenimiento aeronáutico, cuáles son los procesos, cuáles son las metodologías, cuáles son los módulos de áreas de conocimiento. Eso me complace mucho y voy a iniciar, antes de pasar a la presentación, Boris, con tu permiso, voy a iniciar contándoles una pequeña anécdota, ¿no? Quizás
al principio no se vea mucho la relación que existe entre esto que les voy a contar con la clase en sí, pero a medida que vayamos avanzando en la clase sí le van a ver relación. Fíjense ustedes que hace, qué sé yo, un par de años, para no ser muy preciso, estuve haciéndome unos exámenes médicos de esos de rigor que se hacen, que mandan a hacer las organizaciones anualmente. Y, y bueno, me llamó la atención uno de esos exámenes que nunca me habían hecho, que era, les va a llamar también a ustedes la atención, que era orinar, pues hacer pipí en una máquina. Tenía que orinar en una máquina, primera vez que veía eso. Había una máquina, era, ciertamente era la forma de un urinario normal, pero debajo había un sistema electrónico. Pues yo como, digamos, entusiasta también de la electrónica y profesional de la electrónica, me llamó mucho la atención. Hice mi prueba y fue pasando y después cuando me iban a dar los resultados tuve la oportunidad de intercambiar un par de palabras con el médico y el médico que o sea, le manifesté esa inquietud, me dice que sí, bueno, que era una máquina especial que medía unos parámetros en el flujo del orine que son difíciles de explicar porque no es solamente, qué sé yo, el caudal o la presión o la continuidad, ¿no? Sino que había que medir ciertas cosas que él quizás, él sabía que era lo que pues había que medir, pero no tenía la forma de cómo explicarme. Y que sí él conocía más o menos el origen de la máquina porque conoció a la persona que la diseñó y me cuenta que esa persona que diseñó esa máquina lo hizo de una manera tan especial porque aparte de ser un médico urólogo con muchos años de experiencia, también era ingeniero. Él había estudiado ingeniería y había logrado ligar esas dos áreas para crear esa máquina y que les ha resultado súper útil porque con ella han detectado una serie de patologías que normalmente no se detectan por otras vías, sino que hay que hacer muchos exámenes para llegar a esas conclusiones. Quería contarles esa anécdota antes de arrancar. Fue algo que, que bueno, ciertamente eh, viví en ese momento y tuve esa conversación y me llamó mucho la atención. Y a raíz de eso surgieron otras inquietudes. Estoy en este momento compartiendo pantalla. Boris, si me puedes certificar que la pantalla está compartida, está totalmente perfecto. Bueno, siendo así, entonces vamos a dar inicio a esta masterclass, a este webinar o seminario en línea, como ustedes quieran llamarlo. Ya me presentaron. Voy a hacer honor a algunos invitados que están por ahí de la Universidad de Carabobo, porque no fue mencionada. Yo soy, la maestría mía es de la Universidad de Carabobo y la licenciatura es la que es de la Universidad Central. Bueno, haciendo como justicia, ¿no? A mis compañeros de la Universidad de Carabobo. Entonces, bueno, bienvenidos a esta masterclass, cómo convertirse en técnicos de mantenimiento aeronáutico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr en esta masterclass? Vamos a tratar de presentar los elementos más relevantes de los programas de formación de técnico de mantenimiento aeronáutico en un orden, digamos, general. Si bien es cierto, cada país tiene ciertas particularidades, pero en orden general, sobre todo los países de habla hispana, los programas de estudio con que se forman los técnicos de mantenimiento aeronáutico son bastante parecidos. Digamos que hay un estándar y ya les voy a explicar al final, les voy a explicar, casi al final les voy a explicar de dónde se crea ese estándar. Y eso lo haremos con una visión desde el enfoque del diseño instruccional para aspectos tecnológicos.
Perfecto. Ya veo que estás por ahí. Bueno, ya dando inicio, comencemos con la clase. ¿Qué es un técnico de mantenimiento aeronáutico? Si estuviéramos en una conversación en una esquina por allí o estuviéramos bajo de una mata de mango, en la sombra de un árbol de mango, lo primero que yo les diría cuando me hacen esa pregunta es que es una persona totalmente obsesivo compulsiva, que se la pasa hablando de aviones, que habla en números de parte, que habla de puros parámetros, de presiones, de voltajes, de amperajes, de aerodinámica, de drag, que hablan con muchas palabras en inglés, que a veces no tienen ni sentido. Eso diría yo, pero como estamos en esta clase, un técnico de mantenimiento aeronáutico ciertamente es una figura organizacional que tienen las empresas para cumplir con unas ciertas y determinadas funciones. Normalmente el técnico de mantenimiento aeronáutico es directamente relacionado uno a uno con un mecánico de aeronaves, pero un TMA es mucho más que solo un mecánico de aeronaves. Normalmente, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir un TMA dentro de una empresa aeronáutica? Planificar el mantenimiento, ejecutarlo, como decimos coloquialmente, echar llave en los aviones, supervisar y registrar el mantenimiento aeronáutico. Puede hacerlas todas, puede hacer algunas de ellas o puede hacer una de ellas. Normalmente, siempre cuando estamos iniciándonos en el mundo de la aeronáutica, hacemos la ejecución. Estamos echando llaves siempre en el avión. Pero a medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo nuevas tareas y nos van dando las empresas nuevas funciones que pueden pasar, por ejemplo, a supervisión o a planificación, una etapa bien importante y para la cual hay que estar bien preparado como técnico de mantenimiento aeronáutico, y el registro que se va haciendo a diferentes niveles o a diferentes escalas. Cuando uno está en la etapa de echar llaves, entonces en esa etapa se hacen registros en formatos pequeños, pero luego se va incrementando esos registros a otro tipo de formatos un poco más complejos. ¿A qué se le hace todos estos procesos? Al mantenimiento tanto preventivo como correctivo de las aeronaves, que como algunos de ustedes saben, nos referimos, cuando hablamos de mantenimiento preventivo, es por supuesto el que se hace antes, que lo relacionamos directamente con la palabra inspección. Las inspecciones que se hacen, bien sea periódicas, por un horario, es decir, o por calendario, mejor dicho, que se hacen cada 3 meses, 6 meses o un año, etcétera, etcétera. Así el avión vuela o no vuele, y las otras que se hacen por operación del avión, que son cuando el avión vuela 100 horas, 200 horas, 300 horas, 500, 1000 y así sucesivamente. Y también está el mantenimiento correctivo, que es lo que normalmente le decimos reparación de aeronaves. Entonces, ya vemos cuáles son las funciones de un técnico de mantenimiento aeronáutico. Eso nos da un perfil que debe tener una persona luego de haber ejecutado una cierta cantidad de estudios, de haber participado en un programa de formación donde debe salir con unos conocimientos mínimos para poder lograr esas funciones para las cuales está destinado. Entonces nos surge la pregunta, pero ¿es necesario profesionalizar a los técnicos de mantenimiento aeronáutico? Hoy en día está muy, digamos, de moda, por decirlo de alguna manera, que en las organizaciones de mantenimiento aeronáutico hay muchos trabajadores que están en calidad de ayudantes que
ciertamente no están profesionalizados y aprenden muchas de las tareas de los técnicos de mantenimiento aeronáutico en muy buena lid, lo hacen muy bien, aprenden. Entonces, eso nos hace reflexionar de que si será realmente necesario que pasemos por un proceso de formación educativa para ser técnico de mantenimiento aeronáutico, o simplemente es suficiente con que trabajemos un buen tiempo bajo la tutela de otro técnico de mantenimiento aeronáutico que tenga mucha más experiencia y que nos vaya enseñando. Ahorita vamos a evaluar unos aspectos bien importantes relacionados a ese tema y luego la pregunta se va a responder por sí sola. Veamos. Primero, tenemos que hablar de las atribuciones, que son todas esas funciones que decide el técnico hacer y que puede hacerlas. Por ejemplo, puede acceder a un trabajo en una organización de mantenimiento aeronáutico, puede acceder a un trabajo en una empresa aeronáutica de ensamblaje o en una aerolínea, en sus departamentos técnicos, puede inclusive hacer trabajos particulares, aunque cada vez se ve menos esto de hacer trabajos en calidad de técnico en mantenimiento aeronáutico, porque cada vez las funciones de los técnicos de mantenimiento aeronáutico están más, son más corporativas, están más corporativizadas esas funciones. Entonces cada vez es menos la posibilidad de hacer un trabajo particular y existe esa atribución. Y otro aspecto bien importante que debemos revisar son las responsabilidades como técnico de mantenimiento aeronáutico. El técnico de mantenimiento aeronáutico es responsable de todo lo que hace en el avión, todo lo que hace por el avión, todo lo que hace en algo que vaya a afectar el funcionamiento del avión. Y también es responsable de las cosas que él supervisa. Si ese técnico de mantenimiento aeronáutico que tenemos allí en pantalla le dio la instrucción a un auxiliar de que pusiera esas calas y él no supervisa que estén bien colocadas y a ese avión le pasa algo, ciertamente a ese auxiliar también es responsable ante él, pero él es el responsable de la tarea ante la empresa y dependiendo de la gravedad de lo que pase con la aeronave, es responsable también ante la ley. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos dos aspectos bien importantes que te dan un perfil de mantenimiento aeronáutico. Y para acompañar ese perfil, entonces debemos cultivar algo que es la ética y la formación. Pero no cualquier ética y cualquier formación, sino ética profesional y formación profesional. Adicional a esto, una aeronave es un compendio de sistemas muy, muy complejos. Entonces, esos sistemas que se interrelacionan entre sí son, en cierta forma, el trabajo del técnico de mantenimiento aeronáutico. O sea, una vez se hizo un cálculo de la cantidad de sistemas y equipos que se interrelacionaban dentro de una aeronave o en el contexto, en el cuerpo de una aeronave, y se calculó que eran más de 3.000 sistemas, de los cuales debe estar pendiente los técnicos de mantenimiento aeronáutico. Esos sistemas los podemos agrupar en 4 grandes conjuntos, que son, primero, la estructura, pues lo que es el fuselaje con piezas de anclaje, sus partes de sustentación, todo lo que es el esqueleto de la aeronave, todo lo que es de metal. Luego tenemos la parte mecánica, donde ahí tendríamos que agrupar los sistemas hidráulicos, los sistemas neumáticos, los sistemas de accionamiento mecánico como palancas, como actuadores, como compuertas, etcétera, etcétera. Toda la parte mecánica de la aeronave. Otro conjunto bien importante y que no integra la parte mecánica porque
ya de por sí es un sistema con la suficiente complejidad como para agruparlo aparte, es el sistema motopropulsor. Bueno, tanto es así que este sistema tiene sus propios especialistas, los especialistas en motores de aeronaves. Y también el sistema más grande y más interrelacionado de todos, que es el sistema eléctrico, que está de punta a punta de la aeronave. Entonces, estos son los 4 grandes grupos de sistemas y todos son atendidos por los técnicos de mantenimiento aeronáutico. Entonces, en resumen, si unimos que el técnico de mantenimiento aeronáutico tiene una serie de atribuciones bastante profundas, que tiene unas responsabilidades que inclusive pueden suscribirse al aspecto legal, también tiene que cultivar una ética y una formación profesional, y yo le agregaría una capacitación constante, porque el técnico de mantenimiento aeronáutico nunca deja de estudiar. Y adicional a eso, tiene que atender una serie de sistemas y equipos que le dan una gran complejidad a su trabajo. Entonces, llegamos nuevamente a la pregunta de si es necesario profesionalizar, y por supuesto que sí es necesario profesionalizar, porque todo eso lo vamos a cultivar, lo vamos a colocar como un cassette en la cabeza de las personas que se forman como técnico de mantenimiento aeronáutico, es a través de un proceso de formación profesional. Dicho esto, entonces cabe el siguiente punto, que es cómo profesionalizamos a los técnicos de mantenimiento aeronáutico. Bueno, en este punto hemos de decir que los programas de estudio con que se forman los técnicos de mantenimiento aeronáutico, aunque están estandarizados, tienen particularidades de acuerdo a los países y de acuerdo a los centros de instrucción que los aplican. Las autoridades aeronáuticas de los diferentes países siempre emiten una cierta cantidad de límites que son los que dicen cómo se deben aplicar y cuáles son las condiciones mínimas que deben tener cada uno de estos programas de estudio. Pero son los centros de instrucción aeronáutica los que le dan la calidad final a ese programa de formación con su aplicación y su metodología. Entonces, normalmente un estándar de un programa de formación de técnico de mantenimiento aeronáutico tiene unas 1.240 horas académicas. Esto representa, si hacemos un régimen de clases donde impartimos 5 horas diarias durante 5 días a la semana, de lunes a viernes, una mañana o una tarde de lunes a viernes, estaríamos hablando que estaríamos dando 25 horas a la semana y por lo tanto 100 horas al mes. Entonces, estas 1.240 horas se convierten en un año de clases. O sea que bajo ese régimen requerimos de un año de clases más, normalmente se le suma un mes de prácticas profesionales. Aquí en Venezuela las llamamos pasantías. Sé que en otros países también la llaman así. O sea que formar un técnico de mantenimiento aeronáutico puede tardar como mínimo un año más un mes. Sin embargo, hay centros de instrucción que no dan clase los 5 días y tampoco dan 5 horas diarias, sino que dan 4, entonces se extiende un poco más. O sea que esos son particularidades que pueden variar de acuerdo a cada centro de instrucción. Estas 1.240 horas están distribuidas en unas 34 materias. Por lo menos aquí en Venezuela son 34 materias como mínimo que exige la autoridad aeronáutica. Y que las podemos agrupar en 3 grandes conjuntos, que son el conjunto A de materias generales, el B.1 de estructura de aeronaves y
el B.2 de sistemas y componentes. Con permiso. Okay. Vamos a revisar ahora cada uno de estos subconjuntos. Entonces tenemos el subconjunto A de materias generales, son las materias preparatorias con que se le va a dar una fortaleza a ese perfil de entrada, a ese muchacho que viene, ese joven que viene con un bachillerato a ver sus clases, que es, digamos, el grueso, el target de este tipo de cursos. Eso no quiere decir que no tengamos participantes, no tengamos alumnos que son inclusive hasta ingenieros, que son pilotos, que son... Me ha tocado darle clase inclusive a tripulantes de cabina y es muy bueno porque esa interrelación de especialidades hace que tengas como un enfoque mucho más amplio, una visión mucho más amplia del mundo de la aviación, de tu avión como tal, y te puede potenciar tus posibilidades, tus capacidades. Entonces, en estas materias generales tenemos materias de inducción, como por ejemplo Derecho Aeronáutico, Inglés, Matemática y Física Básica. El Derecho Aeronáutico es algo, digamos, fundamental en la primera formación del técnico de mantenimiento aeronáutico, que conozca ese entorno. Y luego vienen esas tres materias que son Inglés, Matemática y Física Básica, que estaremos hablando más adelante de esas tres, ténganla allí en cuenta. Luego vienen materias como por ejemplo formularios y registros de mantenimiento y literatura técnica, que se refiere al llenado de esas formas que se utilizan para el control del mantenimiento aeronáutico. También tenemos materias de corte humanista, como por ejemplo factores humanos, que se refiere al estudio del error humano, las causas y consecuencias del error humano y por qué sucede. También tenemos privilegios y limitaciones, que tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio, de cuáles son las responsabilidades y cuáles son las decisiones que puede tomar un técnico de mantenimiento aeronáutico enmarcado en la ley. Luego hablamos de teoría de taller y elementos de la máquina, materiales y procesos y electricidad básica, que ya son materias donde vamos introduciendo al joven en un mundo, digamos, técnico. Ya ahí comienzan a ver lo que son las herramientas, comienzan a saber lo que son las medidas de seguridad, lo que son inclusive la forma como debe vestirse, cómo debe ataviarse un técnico de mantenimiento aeronáutico o cualquier técnico que vaya a trabajar en un taller, y los principios de electricidad básica. Luego vienen materiales de aviación, que se refiere, ya propiamente dicho, ya empezamos a ver algo de la aviación, empezamos a ver cómo están construidos, de qué materiales se hacen, y peso y balance, que tiene que ver cómo se configura la aeronave de acuerdo al combustible, de acuerdo a la carga que va a llevar, con respecto a su centro de gravedad. Es una materia de cálculos. Y ya para cerrar este bloque tenemos las materias de estructura de aeronaves, planos de aeronaves y servicio de operaciones en tierra, que se refiere a la llamada línea de vuelo en las empresas aeronáuticas, en las organizaciones de mantenimiento o aerolíneas, está los servicios de operaciones en tierra. Cuando revisamos ya el B.1, el segundo conjunto, se refiere a las estructuras aeronáuticas, y allí tenemos las diferentes áreas de conocimiento que debemos abordar, como por ejemplo la de estructura de madera, que aunque ustedes no lo crean, aún hay aviones que utilizan estructura de madera. Lo que pasa es que normalmente cuando a uno le nombran aviación y aviones, uno de una vez se imagina un Airbus, un A340 o un Boeing 747, 737. Entonces, no, hay aeronaves también de mediana envergadura y pequeña envergadura que también le dan
son buenas fuentes de trabajo para los técnicos de mantenimiento aeronáutico. Y tienen partes que son estructuras de madera. Después vienen las de revestimiento y acabado de aeronaves, que se refieren al cuidado que se le da a los materiales, a los metales de las estructuras, el recubrimiento antioxidante y también la pintura, la parte estética de la aeronave, las indicaciones que deben tener las aeronaves, los carteles. Después, estructura de láminas metálicas y no metálicas, ensamble y reglaje. Este ensamble y reglaje se refiere a todos los ajustes que se hacen con mediciones, con la intención de que queden lo mejor ajustados las piezas móviles de la aeronave, sobre todo las partes móviles de sustentación. Y tenemos también inspección de estructuras, que se refiere a las pruebas no destructivas, pruebas NDI, pruebas con diferentes sistemas, ultrasonido, X, etcétera, que sirven para detectar fracturas o deterioros en el material que normalmente no se ven a simple vista. Luego tenemos el subconjunto B.2, que se refiere a los sistemas de aeronaves. Y aquí están ya en profundidad. Ya cuando nosotros llegamos a este punto, ya tenemos un técnico de mantenimiento mediano, perfilado. Ya es un joven que ya le ha cambiado su mentalidad, que ya tiene otra visión de la aviación, ya tiene un acercamiento más cerrado hacia los aviones, y entonces ya pueden abordar una parte un poco más tecnológica donde hablamos de estas áreas de conocimiento, empezando con tren de aterrizaje y sistemas asociados, sistema hidráulico y neumático, sistema de control atmosférico y oxígeno, cabina, sistemas de instrumentos, muy importante, sistema de comunicación y navegación, sistema de combustible. Como pueden ver, ya estos son sistemas netamente de aeronaves, y por eso este es el bloque que tiene más materias, porque estas materias continúan. Tenemos también uno de los más importantes, siempre lo he dicho, el sistema eléctrico de la aeronave, los sistemas de posición y advertencia, sistemas de control de lluvia y hielo, sistemas de protección de fuego, sistema motopropulsor y hélice, y al final una pequeña inducción de unas 10 a 20 horas del sistema de alas rotativas, que son los conocidos los helicópteros. No sé si hay alguien que quiera, hasta el momento, ya antes de ir pasando hacia la revisión de este material, si hay alguien que quiera intervenir o quiera hacer algún tipo de acotación o pregunta. Boris, si estás por allí. Sí, por acá estoy. Eh, bueno, por acá tenemos una pregunta que a lo mejor pudiéramos contestar al final para que la vayas meditando. De todas maneras, la dejo abierta porque me parece muy interesante. Y nos dicen por acá que de pronto si hay una edad límite para entrar y ser técnico en mantenimiento aeronáutico, ¿no? Aquí nos hablan específicamente que si después de los 40 años, ¿no? Me parece interesante contestarla de pronto al final, porque me parece muy interesante esto, porque justamente venimos de una industria que, bueno, fue muy golpeada por la pandemia, ¿no? Y, y de pronto ahora está de nuevo con una movilización muy interesante en la industria. Entonces, bueno, de pronto puede ser muy interesante personas que están ajenas, habían estado ajenas a la industria y ahora quieren entrar, ¿no? Entonces, ven de pronto que puede ser una limitante la edad o no, pero me parece que pudiéramos contestar esto al final. No sé qué te parece, Marco. Ok.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Boris. La contestamos al final con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, entonces continuamos avanzando. Fíjense, al principio les dije que los programas de formación, los programas de estudio de los técnicos de mantenimiento aeronáutico estaban más o menos estandarizados en nuestros países de habla hispana. Y este manual que vemos aquí, Aviation Maintenance Technician Handbook General, que es emitido por la FAA, es el responsable de que eso sea así, lo cual es muy bueno, ¿no? Porque eso nos genera un estándar en el cual si tú eres técnico de mantenimiento aeronáutico y te graduaste en Chile, puedes acceder de acuerdo a las reglamentaciones que tenga cada país, pero por lo menos por la parte pedagógica, por la parte educacional, tienes las mismas competencias que tiene otro que puede haberse graduado, por ejemplo, en Argentina o inclusive en Estados Unidos, con algunas pequeñas diferencias, ¿no? Entonces, ¿por qué yo digo que este es el responsable? Bueno, porque así como en la parte jurídica se tomaron como modelo las reglamentaciones, las regulaciones que emite la FAA y la IATA para realizar las diferentes regulaciones que rigen en los países, las autoridades aeronáuticas. Así como se hizo eso con la parte jurídica, también se hizo con la parte educativa. Entonces, este libro, que lo pueden conseguir en la página de la FAA sin ningún problema, lo pueden descargar y que de paso se actualiza cada cierto tiempo. Esta versión que yo les estoy presentando aquí es de 2018. En realidad los cambios que hay entre una versión y otra no son muchos porque los materiales que presenta este libro son de materias científicamente básicas. Entonces, por eso son principios generalizados que normalmente no cambian, pero siempre hay algunos cambios, algunas actualizaciones en imágenes y en algunos temas que, bueno, que son importantes tenerlas al día. Entonces se tomó este libro y a partir de él se hicieron los programas eh, de formación de los técnicos de mantenimiento aeronáutico. Claro, hay que tomar en cuenta algunas particularidades. Por ejemplo, una que me viene ahorita aquí a la mente es que precisamente como este libro lo emite la FAA, está en inglés también, por supuesto, y entonces eso ocasiona algunas particularidades con respecto a las traducciones que se apliquen, qué tan de buena calidad sea la traducción que se haya aplicado en el momento de hacer el programa en cada país. Y otra es que, claro, como nosotros somos hispanohablantes, entonces nosotros tenemos que incluir un área de conocimiento que nos induzca dentro del lenguaje técnico por excelencia, que es el inglés. Y eso no, por supuesto, este libro no lo tiene porque es para aplicarse a estudiantes en Estados Unidos. Ok, entonces dicho esto, ya podemos echarle un ojo, un sobrevuelo a este programa desde el punto de vista pedagógico. La intención no es hacer ni mucho menos ni una crítica, sino más bien unos comentarios que tal vez pudieran fortalecer estos programas, porque si bien es cierto que pueden tener sus detalles como todo sistema, también es cierto que ya tenemos años, no sé cuántos años, pero sí sé que tenemos muchos años aplicando los programas de estudio a partir de este temario, de esa lista de temas que les presenté hace rato, y ha funcionado hasta cierto punto, pero
cabría la pregunta de si es mejorable, de si es optimizable esto desde el punto de vista de la educación y de la aeronáutica. Fíjense que aquí les traigo a colación la anécdota que les conté al principio, porque difícilmente vamos a lograr percibir realmente dónde están las debilidades de un programa de este tipo si no conocemos a profundidad ambas áreas del conocimiento, como son la parte de la educación, más específicamente en el diseño instruccional y para este tipo de programas del diseño curricular como tal, y la parte, por supuesto, de la tecnología aeronáutica. Entonces, trayendo colación de esa anécdota, es porque precisamente eso me creó esa reflexión de por qué muchas veces yo me sentía preocupado porque yo veía cosas dentro de los sistemas educativos, dentro de los centros de instrucción que me ha tocado asesorar y con los que me ha tocado compartir, que tal vez no lo ven especialistas del mundo de la aeronáutica solamente. Entonces, basado en esas visiones, Marcos, podemos... y esto es basándonos en este cuadro rojo que viene a representar nuestro perfil de egreso. O sea, todo lo que hemos hablado que debe hacer y que debe ser un técnico de mantenimiento aeronáutico, lo vamos a ver encerrado en este cuadro rojo. ¿Y qué vamos a construir? ¿Qué vamos a, mejor dicho, a deconstruir de allí para llegar a ese punto? Entonces, bueno, debemos decir que lo primero que debemos hacer es un análisis sinóptico. Y cuando hablamos de análisis sinóptico, nos referimos a hacer un desglose de cada una de las áreas. Un desglose muy superficial, pudiéramos decir que es este que presentamos ahora en los cuadros azules, donde tenemos primero un área del entorno aeronáutico que se refiere a todas las áreas de conocimiento que necesitamos para que ya ocurra el clic en la forma de pensar de una persona que viene fuera del mundo de la aeronáutica y que ya va a pertenecer a ese mundo, que se va a desenvolver en ese mundo. Y después estarían las áreas técnicas, como son mecánica, estructura, sistemas eléctricos, sistemas de motopropulsión. Y de allí, bueno, pudiéramos hacer una infinidad de desgloses, pero para presentarles uno inicial, podemos hablar de derecho aeronáutico. Es bien importante esta materia, inducir a los jóvenes en cuáles son sus deberes y sus responsabilidades con respecto al ente jurídico que los regula. Y aquí en esta materia pudiéramos incluir las limitaciones y privilegios de los técnicos de mantenimiento aeronáutico, también la parte de factores humanos, bien importante, siempre actualizándose. Y nosotros excluiríamos inglés, matemática y física. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos o los programas educativos no pueden acarrear con las deficiencias o debilidades de los programas de formación que le anteceden. Me refiero, si hay particularidades en países donde los sistemas o programas de formación en los liceos tienen debilidades en esas áreas de física, matemática e inglés, nosotros no podemos diseñar pensando en que podemos solucionar o solventar o emparchar, colocarle un parcho a esas debilidades.
Entonces, para eso tendríamos una propuesta alterna que se las voy a decir en lo que terminemos de explicar este desglose. Porque fíjense que aquí, en vez de agregar inglés, nosotros agregamos una materia que sería la lectura e interpretación de manuales técnicos en inglés, que es muy diferente que tú ver una materia. Bueno, yo como alumno, como participante, voy a recibir una materia y me dicen, bueno, tú vas a ver inglés. Entonces, de una vez, en mi cerebro se programa con esto que llamamos la programación neurolingüística, de que, bueno, si a mí me van a dar inglés es porque de alguna u otra manera me van a enseñar algo de inglés. Y no es así. El técnico de mantenimiento aeronáutico requiere, son herramientas metodológicas que, basándose en lo que ya se supone que tú sabes de inglés, te den la posibilidad de acceder a manuales y a otros tipos de literatura técnica que tienen un tipo de lenguaje muy específico cuando son en este idioma, que es el idioma bien conocido como el idioma técnico por excelencia. Entonces, esa es una de las propuestas, digamos, de cambio más fuerte que haríamos allí. Sin embargo, por allí pudiéramos continuar con estos desgloses, hablaríamos que de la mecánica la desglosaríamos en sistemas hidráulicos, neumáticos, mecanizados y otros, estructura en materiales compuestos, estructuras aeronáuticas, acabado de aeronaves. En los sistemas eléctricos hablaríamos de generación eléctrica, distribución y cargas eléctricas. El sistema de distribución es importante, a veces es subestimado, pero es uno de los más importantes. Todo el enramado, todo el cableado que llevan las aeronaves. Y después de aquí de las cargas eléctricas pudiéramos continuar con, por ejemplo, con algo de aviónica que debe conocer el técnico de mantenimiento aeronáutico, por supuesto los sistemas de comunicación y navegación, la parte de radares meteorológicos y otros sistemas que tienen que ver con las cargas eléctricas, pues son sistemas que aprovechan la generación eléctrica para ellos funcionar. Y en los sistemas de motopropulsión, motores a pistón y turbinas a gas. ¿Cómo nosotros compensaríamos esas debilidades que pudieran traer los sistemas educativos para el perfil de entrada de este programa de formación? Bueno, nosotros propondríamos que se diseñaran 3 cursos, una matemática, uno de física, uno de inglés, bien específicos con lo que se necesita reforzar para acceder a este curso de formación de técnico de mantenimiento aeronáutico, y que las autoridades aeronáuticas lo ofrezcan en línea. Puede ser en línea o pueden ser presenciales, preferiblemente en línea, de manera gratuita. Otra forma que pudiera ser alterna a esos 3 cursos es la posibilidad de presentar un examen de esas 3 materias, que pudiera ser, ese sí pudiera ser presencial, y que la aprobación de esas 3 materias sea un requisito de entrada para los centros de instrucción aeronáuticas para poder hacer el curso de técnico de mantenimiento aeronáutico. Reduciríamos un poco la carga y quizás pudiéramos lograr un curso de formación de técnico de mantenimiento aeronáutico más ajustado a las realidades actualizadas. También ya quedó roto ese paradigma de que la educación a distancia, y lo estamos demostrando aquí el día de hoy, de que la educación a distancia necesariamente es más débil que la educación presencial. Bueno, déjenme decirles que no solamente se rompió ese paradigma, sino que probamos que combinando los 2 tipos de educación, las 2 modalidades, mejor dicho, combinando una educación a distancia
con ciertas sesiones muy específicas presenciales, se consigue una potencia educativa que no habíamos logrado antes, porque incentivamos a que el participante genere una proactividad que normalmente en la educación presencial no se generaba, porque tiene que organizarse, porque tiene que organizar sus horarios, tiene que autodisciplinarse para cumplir con todas las actividades. Entonces, nuestra propuesta es que ese diseño instruccional o curricular que se haga, que se realice, se haga en base a esa visión. Además de eso, yo les mencioné que teníamos que estaba sucediendo algo y que a la larga eso pudiera representar una problemática en cada uno de nuestros países, ¿por qué no decirlo? Que es la gran cantidad de técnicos auxiliares no formados en centros de instrucción que tenemos trabajando en nuestras organizaciones de mantenimiento aeronáutico y que lo hacen muy bien, dicho sea de paso, lo hacen muy bien, pero que requieren de realizar estos cursos y ninguna organización de mantenimiento aeronáutico está dispuesta a desprenderse de uno de sus técnicos que sea, por ejemplo, especialista en tren de aterrizaje, se hizo especialista allí de manera empírica y resulta que ninguna organización de mantenimiento aeronáutico se va a desprender de ese técnico de mantenimiento aeronáutico para que haga un curso durante 1 año y 1 mes de manera presencial para que pueda obtener su licencia. Entonces, esos son puntos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer alguna modificación o alguna adaptación o ajuste a este programa de estudio en específico. Bueno, y ya con esto llegamos al final de la parte teórica. Yo quiero hablarles un poquito acerca de lo que es Aerodidáctica, la empresa de la cual yo formo parte y que es una empresa que nació precisamente bajo la inquietud de las deficiencias que pudiéramos haber observado en los sistemas no solamente de formación o en los programas no solamente de formación, sino también de capacitación, de especialización en la parte aeronáutica, en todas sus áreas. Entonces, Aerodidáctica es una empresa que basa su funcionamiento en dos grandes conjuntos de actividades que son, la primera, las asesorías a centros de instrucción aeronáutica desde el punto de vista metodológico, diseños instruccionales, diseños de cursos, programas de evaluación, programas de certificación de experiencias, toda esa serie de actividades manuales de operación del Centro de Instrucción Aeronáutica, nosotros prestamos todos esos servicios. Y nuestro segundo conjunto de actividades es lo que hemos llamado, o lo que trabajamos bajo la filosofía que hemos llamado del fortalecimiento funcional del currículum, que se refiere a que estamos atacando una característica de que no solamente se ofrezcan cursos que vayan a engordar un currículum con un papel, un certificado, sino que también te ofrezca la posibilidad de fortalecerte en alguna de esas actividades que nosotros, por experiencia, sabemos que se realizan y que son necesarias dentro del mundo de la aeronáutica. Entonces, basándonos en ese fortalecimiento funcional del currículum, tenemos unos productos ya listos para salir al mercado, que son, por ejemplo, en el área de la educación, tenemos un curso, todos nuestros cursos, cabe decirlo, están hechos bajo el enfoque de la capacitación profesional, no desde el enfoque de la formación, porque como empresa de especialistas de la aeronáutica estamos muy claros de que hay regulaciones que limitan el
digamos, la actividad de formación, de capacitación en el área aeronáutica en lo que se refiere a la autoridad aeronáutica. Por lo tanto, nuestros cursos, ninguno de nuestros cursos está enfocado, está dirigido a obtener una habilitación o una especialización o, digamos, una certificación por la autoridad aeronáutica, sino a fortalecer una habilidad que te puede ayudar a mejorar tus oportunidades de trabajo o de ascenso dentro de una organización aeronáutica. Entonces tenemos por ejemplo, de diseño instruccional en aeronáutica, que es un curso ideal para aquellos profesionales que sienten que tienen una experiencia, que tienen un conocimiento, que pueden ofrecerlo y requieren esa metodología para armar un curso acerca de eso que ellos saben hacer y que quieren enseñarlo, bien sea por razones éticas o por razones comerciales, porque muchos de esos cursos son bastante comerciables. Entonces, este curso es ideal para eso, ideal también para organizaciones de mantenimiento aeronáutico que tengan, por ejemplo, sistemas de aeronaves y tengan sus manuales y tengan los expertos, pero no tengan un curso de esas aeronaves ya diseñado porque no existe o porque simplemente la empresa de la aeronave cobra demasiado caro ese curso. Entonces ustedes pueden diseñarlos ustedes mismos. También además de profesores particulares que quieran diseñar sus cursos, también los centros de instrucción, a veces, sobre todo estos centros de instrucción que se preocupan por no dar los mismos cursos que dan todos los centros de instrucción, sino que quieren innovar, quieren traer nuevos cursos, ofrecer nuevos cursos. Entonces este curso está diseñado para ellos. También en la parte jurídica estamos en pleno proceso con este curso que pienso que va a gustar mucho porque se refiere al derecho laboral en empresas e instituciones aeronáuticas. Es decir, este es un curso dirigido a personas que trabajan por ejemplo, en aeropuertos, en aerolíneas, y quieren saber qué es lo que legalmente a ellos les sale por derecho. Y muchas veces el derecho laboral en instituciones aeronáuticas se confunde mucho con el derecho aeronáutico, ¿no? Son dos cosas que, aunque están estrechamente relacionadas, no son lo mismo. Este curso es especial para todos ellos. También en el área de los tripulantes de cabina, tenemos un curso que estamos en pleno proceso también, a la espera de ciertos aliados. No voy a decir el nombre, pero es Aerosic. Ellos tienen bastantes ocupaciones. Aerosic es una empresa bastante activa, con funciones bastante activas, y con ellos estamos en pleno proceso con este curso que se llama Cómo influenciar una actitud positiva en los pasajeros, atendiendo ese nicho de los tripulantes de cabina, donde no solamente nosotros, ya he detectado que hay otras empresas y otros centros de instrucción o centros de instrucción que han visualizado que es verdad, los tripulantes de cabina, los centros de instrucción están grabando muchos tripulantes de cabina, lo cual es muy bueno. Pero cuando ese tripulante de cabina sale al mercado, sale al mundo real, bueno, se da cuenta de que si lleva un currículum, como les digo yo, un currículum raso, un currículum que es igual al de todos los demás, entonces no tiene una manera de cómo resaltar. Y además de eso, nosotros recomendamos ampliamente esta formación. Ya tenemos toda la estructura de este curso, la parte de contenidos y la estructura del diseño instruccional como tal. Y este curso les va a aportar una fortaleza que ofrecerle a los empleadores de este rubro. Y otro cursito que tenemos por aquí es el de planificación de mantenimiento aeronáutico en NOMAS. Este es un curso que creo que va a calar mucho en la parte de gerencia de mantenimiento, de gestión del mantenimiento aeronáutico,
de este curso quiero hablarles un poco más a profundidad, porque aquí tenemos, este lo estamos diseñando con el ingeniero Martín Briceño, parte del equipo de aerodidáctica, y aquí tenemos 4 grandes módulos que conforman este curso de planificación, que son la proyección y registro del mantenimiento aeronáutico, que se refiere principalmente a lo que es la planificación, presentación, actualización y proyección del mantenimiento de aeronaves. El otro módulo es el de admisión y entrega de aeronaves, cómo se hace una admisión, una recepción cuando las aeronaves entran a la OMA por, digamos, por inspecciones o revisiones, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. El otro módulo es el de registro y control de procesos, que se refiere a cómo se generan las órdenes de trabajo y cómo se abre, se revisa y se cierra una guía de inspección. Y el otro se refiere a la certificación de aeronavegabilidad, bien importante, porque esto es una actividad que, digamos, cierra la planificación del mantenimiento aeronáutico, y que en este se revisa todo lo que son las directivas de aeronavegabilidad, tanto para aviones como para componentes mayores de la aeronave. Y además de eso, este curso lo podemos aderezar con otro curso que se llama, nosotros le hemos colocado renovación de la OMA, que se refiere a la documentación que debe entregar una OMA para recalificarse con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. En este caso, el curso de planificación de mantenimiento aeronáutico, estoy muy seguro que es aplicable a todos nuestros países pertenecientes a ANGAR Central. Sin embargo, este curso que tenemos el cuadro en rojo de renovación de OMA es principalmente aplicable aquí a nuestro país, a Venezuela. En él se hace una revisión de todo lo que es la documentación necesaria, los 4 pilares de una presentación de OMAC ante el INAC, que son las instalaciones, la literatura técnica, las herramientas y el personal, los formatos, cómo se arman las carpetas y los requerimientos para la inspección del INAC. Estos 2 cursos, porque uno es un curso de 4 módulos y el otro es el de renovación OMAC, llevan el sello de aerodidáctica. Y otro curso que ya ha sido probado en batalla es el de redacción técnica en aeronáutica. Recientemente culminamos una edición, nuestra primera edición de este curso. Allí tuvimos la oportunidad de contar con participantes de diferentes partes del mundo, como por ejemplo de Panamá, de Perú, de Bolivia, de España y de Venezuela, por supuesto. Y la gente quedó muy, muy agradada con este curso. De hecho, les traje una de los testimonios de los participantes de este curso. Estos testimonios los podrán ir observando en nuestras redes sociales, que van a empezar a ser publicados a partir de hoy. Como pueden ver, este curso ya lo terminamos y estamos iniciando la siguiente oferta, que inicia el 16 de agosto. Es un curso que se realiza en 4 sesiones, es muy bueno, de verdad que sí. Ampliamente recomendado para todos los que ocupan alguna función dentro del mundo de la aeronáutica. Entonces, bueno, aquí vemos este testimonio. Hola, soy Rubén, en ese caso él es el que habla, trabaja como supervisor safety con procedimientos de análisis y seguridad operacional en el aeropuerto Madrid-Barajas, y él dice que le gustaría poder hacer sus informes más profesionales y completos, por lo cual escogió hacer el curso de redacción técnica en aeronáutica de aerodidáctica, y que le ha gustado mucho por la gran cantidad de información que proporciona y también la atención oportuna y experta del facilitador, que
vendría siendo una fortaleza de este curso. Entonces, dicho esto, estos testimonios los van a conseguir en nuestros contactos. Les dejo nuestros contactos. Nos van a conseguir en Hangar Central y en LinkedIn. En ambas tenemos página de empresa. Nos pueden conseguir como Aerodidáctica en ambas. También tenemos como red social principal de mayor uso el Instagram. Ahí nos consiguen también como @aerodidáctica. Nuestra página aerodidáctica.com. Y si lo prefieren, también nos pueden escribir y contactarnos por WhatsApp Business a este número +58 412 994 0054. Ya llegando aquí al final de esta clase, muy complacido por el gran nivel de participación, de asistencia. Bueno, yo creo que ya la mesa está servida, la alfombra roja está descubierta para que arranquemos con nuestra etapa de aportes e inquietudes, Boris. Vale, muchísimas gracias, Marcos. De verdad que es fantástica esta revisión del programa. Por aquí hay una pregunta que, pasando directamente a lo que venimos, que se ha repetido varias veces, ¿no? Entonces, y justamente tiene todo el sentido del mundo por lo variado de nacionalidades que es la comunidad de Hangar Central. Y es, por acá hago la pregunta, la resumo de varias, dice, si consigo mi licencia de técnico de mantenimiento de un país específico, pongamos de pronto Colombia, ¿se podrá ejercer en Latinoamérica sin necesidad de volver a repetir los cursos? Ok, fíjate. Bueno, primero debo aclarar que una cosa es la formación del técnico de mantenimiento aeronáutico y otra cosa es la licencia. Es un punto que no quise abordar porque tiene otros ribetes que a veces son muy específicos en cada país. Por ejemplo, los niveles de exigencia con respecto a las edades, a los perfiles de entrada, esos varían. Entonces, en el caso de la pregunta, es que la licencia de por sí te da la posibilidad de tú trabajar en tu país debidamente certificado. Si esa licencia se acompaña con una certificación que emite la autoridad aeronáutica de tu país, se puede validar en otros países. No sé cómo está el estatus de esa certificación en otros países. Aquí en Venezuela es bastante difícil conseguir una certificación de la licencia. La licencia se adquiere bajo los parámetros ya conocidos, que son hacer el curso, ser mayor de edad para que puedas ser responsable de tus propios actos. Así de responsables tenemos que ser porque somos técnicos de mantenimiento aeronáutico. Presentar una prueba ante la autoridad aeronáutica. Esos son los 3 requisitos básicos. Hay otros que ahorita no me vienen a la mente, pero esos son los 3 requisitos principales. Bueno, ser bachiller, tienes que ser bachiller. Para entrar al curso tienes que ser bachiller y tener cercano a los 18 años. Entonces, eso. Ajá. Por aquí retomando una de las preguntas que quedó a la mitad, era si a partir de los 40 años es posible, ¿no? Ahorita nos hablas un poco del límite de edad, sobre todo por las responsabilidades, pero hablando de la parte más joven, ¿no? De 18 años. eh, digamos, se pudiera o hay campo laboral para, digamos, una persona mayor de 40 años para ser técnico de mantenimiento. Mira, no, de 40 años estamos jóvenes todavía. Entre 40 y 50 todavía estamos jóvenes y claro que sí. Yo he tenido alumnos de más de 50 años en formación de técnico de mantenimiento aeronáutico. Te voy a dar ejemplos. Alumnos participantes que tienen años trabajando en OMAS en calidad de auxiliares
o que tienen años también trabajando, como por ejemplo, yo tuve un alumno, o tengo un alumno que es almacenista, tiene toda la vida trabajando con aeronáutica y lo está haciendo como una forma de superación, de mejoramiento profesional. Él me dice que él no va a echar llave. El trabajo de echar llave es un poco exigente, ¿no? Tienes que tener ciertas habilidades manuales. Entonces, y esa posibilidad, bueno, por supuesto que con la edad va disminuyendo. Sin embargo, para todo, si tú te sientes joven y pues quieres hacerlo, para todo hay posibilidad. Con respecto al campo laboral, mira, no me quiero meter mucho en ese tema para no, digamos, herir susceptibilidades. Pero sí, es como en todos los trabajos, a medida que va avanzando la edad, se va haciendo. Eso no es algo no es algo que vamos a tapar el sol con un dedo, pues se va haciendo más difícil. Si tú no has ejercido esa profesión con anterioridad, vas a llegar como un novato, tienes que competir con el resto de los novatos. Entonces, la competencia allí se torna un poco fuerte. La Claro. mayoría, hablando de ese punto de los trabajos, y disculpa para cerrar ese tema, más que la edad, más que el conocimiento, se refiere precisamente a esto, ¿no? Que el currículum que tú entregas, la forma como tú abordas esa entrevista, la forma como te están evaluando ahora no solamente los conocimientos, sino las habilidades suaves, te están evaluando que los niveles tuyos de responsabilidad que tú puedas demostrar, te están evaluando ya un perfil psicológico específico para este tipo de trabajos. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, tienes que complementarte, además de hacer un curso de formación de técnico de mantenimiento aeronáutico, yo te recomiendo que hagas, por ejemplo, un curso de inglés, te recomiendo que, por ejemplo, hagas un curso de redacción técnica en aeronáutica, valga la cuña, que lo estoy ofreciendo ahorita. A partir de hoy sale esa oferta del curso de redacción técnica y otros cursos que por allí puedes ir haciendo que te pueden ir fortaleciendo y aumentando tus posibilidades tanto de ingreso como de ascenso dentro de la empresa aeronáutica. Vale, por aquí, Marcos, hay una pregunta que es muy interesante, que si es necesario obtener la certificación A&P para ser técnico en mantenimiento. Esta certificación que da la FAA, que bueno, que está muy ligada, pues, por supuesto, a los Estados Unidos, pero nos hacen esta pregunta, me imagino que es para una certificación, digamos, global, ¿no? Pero ¿qué nos puedes hablar un poco de esto? No existe una certificación global, no existe una licencia que te valga para todos los países, ni siquiera la licencia de Estados Unidos te va a servir, por ejemplo, para trabajar en Argentina. Tienes que igual solicitarle a la FAA una certificación de la licencia que vas a acompañar con esa licencia y con eso haces una reválida en el país donde vayas. Vale, Debes apostillar también. Ojo, la licencia se apostilla, pero no puedes apostillar, ahí es donde está el clic de la cosa, ¿no? Que es que tú no puedes apostillar la licencia sola. Para tú apostillar la licencia te piden una certificación de la licencia. vale. Justamente hacían también una pregunta como esa acá. Por acá, ya digamos para cerrar, ya que aquí hay muchas preguntas, ¿no? Em, acá perdí la pregunta por un momento, aquí está. Acá no, justamente en la revisión, Marco, que has hecho del currículum para ser técnico en mantenimiento aeronáutico, atado a estas nuevas tecnologías, robótica, inteligencia artificial, ¿crees que es importante de pronto estar un poco al día con estas nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que los sistemas complejos que manejan los aviones están más interconectados con solamente con echar llave, ¿no? Con o este quehacer mecánico puro, de alguna manera, ¿no? Un poco tu visión de esto, ¿no?
fíjate. Con respecto a eso, yo siempre he considerado que el programa de formación de técnico de mantenimiento aeronáutico debe mantenerse en lo básico, no debe rayar más hacia la tecnología, sino lo que requiera ser actualizado. Pero los conocimientos, lo que es la aerodinámica, siempre va a ser la aerodinámica, los materiales, la estructura. Habrá que actualizar a medida que vayan cambiando, como han ido cambiando con los años, los materiales con que se hacen las aeronaves. Hay que ir actualizando esas materias, pues. Pero los remaches, los tipos de soldadura, todo eso son cosas que son básicos, el comportamiento de la electricidad, cómo funcionan los sistemas hidráulicos, esos son conocimientos básicos que se deben mantener. Ahora, donde sí debemos accionar, y creo que ya se está tomando cartas en el asunto desde el punto de vista de los centros de instrucción, es en las especializaciones, en la profundización de ese conocimiento. Entonces, fíjate tú, por ejemplo, un detalle. Antes cuando aquí en Venezuela se usa la estructura del TMA con habilitación en ala fija tipo 1 y nosotros coloquialmente le decimos el TMA1, aunque todos somos técnicos de mantenimiento aeronáutico, solamente que algunos tienen unas habilitaciones más profundas que las otras. Entonces, por ejemplo, el TMA1, como nosotros le decimos, antes para ser TMA2 tú cumplías una cierta cantidad de años y con esa experiencia comprobada tú podías acceder ya a la TMA2. Ya hoy en día no es así, tienes que inclusive profundizar con un curso de técnico en mantenimiento aeronáutico avanzado, que es básicamente eso que tú estás planteando, que es la actualización, es la profundización en los conocimientos generalizados en cómo se hacen las cosas ahora y qué ha cambiado en la aviación, en la parte de la tecnología aeronáutica, para que tú estés a la par con esa tecnología. Obviamente siempre hay algo que siempre les causa mucha ansiedad a los técnicos de mantenimiento cuando se están iniciando, es que no se sienten como que, bueno, ¿será que mi cantidad de conocimiento será suficiente para yo trabajar en tal o cual sitio o para abordar un problema que se me presente? Y yo les digo que bajen esa ansiedad porque siempre en las organizaciones de mantenimiento aeronáutico ustedes no van a llegar a hacer el trabajo más profundo, ustedes van a llegar de auxiliares, van a llegar, digamos, de ayudantes, por qué no decirlo, de aprendices, mejor dicho, y allí es donde van a irse fogueando y van a ir aprendiendo y van a ir profundizando. Y además de eso, las organizaciones de mantenimiento aeronáutico también se preocupan por sus técnicos y los siguen capacitando. Yo siempre he dicho que el técnico de mantenimiento aeronáutico, tal cual como los pilotos, nunca dejan de formarse. Siempre se están capacitando, porque es necesario. Nosotros tenemos que estar leyendo siempre. Por ejemplo, dos aspectos que pudiéramos mencionar de esos que tú dijiste primero. Bueno, ya podemos hablar de una visión de aviación eléctrica. Podemos ir ya haciendo unos acercamientos de eso. Y también podemos hablar de un tipo de aviación que quizás está dando el rompe ahorita en el mundo, que es la aviación no tripulada. Eso nos va a dar y nos está dando un nuevo perfil de técnico de mantenimiento aeronáutico. Entonces, esos son aspectos que hay que tomar en cuenta. Qué bueno que lo mencionas porque justo hacían una pregunta como esa, creo que ya está contestada. Marco, de verdad quiero agradecerte por este tiempo, agradecer por supuesto a Aerodidáctica, además por darnos pues esa amplitud del catálogo de cursos que tienen. Esperemos pues de pronto poder tener un pequeño preview o una pequeña introducción de alguno de esos cursos en una masterclass de Hangar Central. También, por supuesto, agradecer y, por supuesto, más importante, a los que hacen vida en la comunidad, que son todas las personas que están acompañándonos ahora mismo.
Y bueno, no sé, Marco, si quieres dar unas palabras finales, una reflexión. Bueno, bueno, aparte de agradecerte, Boris, y a todo el equipo de Hangar Central, quiero decirles que el estudio es algo primordial, es algo que debemos llevar, pero más allá del estudio, más allá de los conocimientos, más allá de los sistemas con los cuales nos vayamos a formar, está nuestras propias ganas de hacer las cosas. Eso va por encima de la calidad de cualquier curso y de la calidad de cualquier formación que nosotros podamos obtener. Entonces, mi visión está precisamente enfocada a poder ayudar y colaborar con los que estén dispuestos a asumir ese compromiso de optimización, de mejora personal en, en esas habilidades que requieren de ese fortalecimiento. Entonces estoy totalmente a la orden para eso. Fantástico, muchísimas gracias, Marcos. También de nuevo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Estén muy pendientes de la próxima masterclass, va a estar interesantísima porque es de simulación aérea y de tener tu propia cabina Claro. de piloto en tu casa. Va a estar increíble esa, así igual como la de hoy con aerodidáctica. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Estén pendientes de su correo electrónico para el certificado de asistencia y estamos en contacto en la próxima sesión. Hasta pronto, Boris, de nuevo. te agradezco las preguntas que quedaron ¿Cómo no? por allí pendientes, si me las puede hacer llegar con los correos o algo, y bueno, yo trataré de ir contestando en futuras oportunidades. Seguro, seguro que sí, Marco. Ya quedó en vivo el compromiso. Este, te voy a hacer Gracias. llegar esa información y muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.